tal? Bienvenidos a esto que es Hablemos Copa, hoy con una invitada súper especial. Este es el capítulo número 5 y desde hoy vamos a estar hablando con los candidatos a la alcaldía de Copacabana. Hoy tenemos a una hermosa dama, una digna representante de las mujeres para la alcaldía de Copacabana, la única mujer que hoy está en la contienda de la alcaldía de Copacabana. Ella es Diana Correa, una mamá, una líder juvenil, una líder comunal que durante muchos años de su vida ha impactado a muchas familias con su trabajo y con su quehacer vocacional. Diana, muy buenas tardes y bienvenida a esto que es Hablemos Copa, ¿cómo estás? Hola Sebas, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por abrir este espacio que realmente es una participación democrática y una forma de poder llegar a toda la gente en Copacabana. Diana, cuando nosotros empezamos a formular las preguntas, nos dimos a la tarea de preguntarle a varias personas conocidas sobre qué queríamos conocer de los candidatos a la alcaldía. Y mucha gente coincidió en esta pregunta y nosotros decidimos que debería ser la primera y es eh, ¿cuál es esa motivación que tiene hoy Diana Correa para ser candidata a la alcaldía de Copacabana, ¿cierto? Conociendo las problemáticas que tiene el municipio, ¿cuál es esa motivación que empuja a Diana Correa hoy y que la hace despertar todos los días a decir yo quiero ser alcaldesa de Copacabana? Lo que me hace, Sebastián, decir que voy a ser la alcaldesa de Copacabana tiene que ver con una motivación primero porque aquí hay mucha ausencia de un liderazgo social de base. O sea, la mayoría de los candidatos tienen un respaldo pero por maquinarias políticas, pero no han construido desde las bases. Ha faltado mucho sentido de pertenencia y convicción por hacer de Copacabana una visión, por crear una visión para Copacabana y para el territorio. Entonces yo creo que hoy cumplo con esa expectativa de poder, desde mi formación como administradora, brindar una mayor administración y gestión para hacer de Copacabana esa puerta que requiere y esos proyectos que requiere, pero también porque creo, Sebas, que hoy Copacabana está en deuda con las mujeres, o sea, las mujeres pareciera que hubiese quedado como en una línea gris de tiempo donde no se evidencia una participación política, pero desde el criterio, no únicamente para rellenar listas o poner por poner, sino que hoy tenemos una participación que dignifica la labor de la mujer en la política. Qué bien, Diana, me encanta escuchar eso y escuchar que y que estás poniendo a la mujer en el primer plano, porque la mujer siempre ha estado en el primer plano desde que nacemos, o sea, es una mujer quien nos lleva adentro y es una mujer quien nos amamanta para que nosotros podamos salir a caminar y luego a correr por este mundo. Diana, Y lo que dices ahí, Sebas, es importante resaltar el tema de que las mujeres somos cuidadoras, dadoras de vida, las que estamos siempre al cuidado de nuestros hijos. Yo soy madre cabeza de familia en este caso y es una responsabilidad muy grande y a veces por eso se dan esas brechas y esa diferencia entre la posibilidad de participación en política. La política en Copacabana ha sido tradicionalmente machista, pero hoy nos abrimos un espacio muy difícil, muy teso para poder ser hoy candidata, pero ya lo tenemos y ya necesitamos el apoyo de la gente y que vengan pues que las mujeres también podemos. Bueno, Copacabana tiene muchas fortalezas, pero si me preguntas específicamente, qué pena que tenía aquí un problema con el sonido. tranquilo, Eh, esto suele suceder. tranquilo. Te estaba preguntando que dentro de ese reconocimiento que has venido desarrollando en el territorio, el municipio de Copacabana goza de unas fortalezas, pero también tiene unas debilidades muy profundas. ¿Cómo se enmarca ese reconocimiento de esas fortalezas y esas debilidades en tu programa de gobierno? Enumerame dos fortalezas o dos debilidades. No, no te quiero limitar, si puedes ser tres o cuatro, lo puedes hacer. Listo, Sebas, no, vean.
nosotros construimos nuestro programa de gobierno con el equipo de concejales, tenemos un equipo muy diverso, tenemos politólogos, tenemos gestores culturales, tenemos líderes sociales en el sector cultural, en el sector ambiental, entonces hay muchas visiones, basado lógicamente en el plan de desarrollo nacional que es el partido que nos avala, que es el pacto histórico, y algo fundamental es que el pacto histórico promueve la vida. En ese sentido y en esa coherencia, nosotros pensamos que una de las fortalezas que tiene hoy Copacabana es el tema de que es la puerta del desarrollo del Valle de Aburrá. ¿Por qué? Porque cuando usted mira de Bello hacia atrás, no hay donde construir, no hay más espacio para seguir construyendo. Nosotros hoy tenemos una oportunidad grandísima y es la fortaleza de desarrollar nuestro municipio de manera ordenada, o sea, un plan básico de ordenamiento territorial que definitivamente de alguna manera enfoque primero la sostenibilidad y la importancia de la vida. Nosotros acá somos ricos en agua y es algo que no se está cuidando. El turismo, por ejemplo, con la quebrada Piedras Blancas hoy es fundamental, pero no se está sabiendo hacer un turismo responsable con el ambiente. Eso es algo que hay que fortalecer, es una fortaleza, pero está débil en la medida en que no se está haciendo de manera organizada, entonces termina contaminándose el agua. Por otro lado, también si nosotros en el norte del Valle de Aburrá hay 14.600 empresas, esos recursos que esas empresas dan, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, se van para la Cámara de Comercio de Medellín, y es Medellín quien termina hoy decidiendo cómo va a ser el desarrollo del norte del Valle de Aburrá, si es que les da. Lo que hace Medellín es que esos mismos recursos se quedan allá. Nosotros tenemos que descentralizar esos dineros y tenemos que decir, vamos a tomar nuestras propias decisiones con base a las potencialidades que tenemos. Copacabana es la puerta del norte del desarrollo industrial y tecnológico del Valle de Aburrá. Esa es una de las propuestas más grandes que tenemos. Por otro lado, incentivar el turismo religioso y deportivo con el Cerro La Cruz, que a la gente le gusta tanto y que solo lo tenemos, pues es un potencial demasiado. Hacer, por ejemplo, y es una propuesta de un líder de aquí del municipio, pero lo incluimos en nuestro programa de gobierno, tiene que ver con el teleférico a La Cruz. Me parece que es importante hacerlo y está en el plan de desarrollo y lo podemos traer como ejecución aquí en el municipio. Como debilidad, indiscutiblemente el tema de seguridad. Copacabana hoy es un municipio súper inseguro. Antier nada más veíamos como por la quebrada Piedras Blancas cogieron a un señor robando y casi que lo linchan, y eso es algo que se está viendo muy constantemente. Entonces yo creo que el tema de la seguridad, el tema de vincular a la ciudadanía realmente en los procesos sociales y culturales. Vos más que nadie te acordás, por ejemplo, con Casablanca, que eso era un espacio donde los jóvenes tenían una forma de encontrarse, de desarrollar procesos. Vos que fuiste líder ahí, Sebas, que lo recuerdo muy bien, eso se perdió. Aquí en Copacabana los jóvenes no tienen cómo retomar esos espacios, entonces yo creo que esa es una debilidad que hoy tenemos que retomar desde el arte y la cultura. Diana, maravilloso, o sea, me encanta cuando me decís el problema que hay en el turismo, ¿cierto? Que termina siendo una fortaleza que está muy débil. Total. Ajá, porque a los charcos de Piedras Blancas pueden venir más de 1000 personas los fines de semana. Total. Ajá, pero también hablamos de los espacios culturales y de formación cultural que hoy carece el municipio, y que un espacio como Bellas Artes hoy no tiene la capacidad que verdaderamente tiene que tener este instituto. Copacabana durante mucho tiempo ha tenido unos programas que se han marcado en el desarrollo, desde el tema social, el tema cultural, pero hay un tema muy importante y es la brecha social que hay en Copacabana. ¿Qué hacer desde tu gestión y desde tu propuesta para fomentar estrategias que permitan la inclusión y el bienestar de los ciudadanos? Bueno, para eso tenemos una propuesta muy específica y es crear el IMPRON. Sebas, espérate. Impronta, dicen por aquí. Ese nombre que le puse. Bueno, retomo ahí. Dice, estamos... Qué pena. No te preocupes. No, el tema IMPRON tiene que ver con una propuesta del equipo, ¿cierto? Y que pues, yo les decía, muchos de nosotros tenemos que pensarnos en la construcción de ciudadanía a partir de la cultura, a partir de la vinculación de la juventud, también de la niñez y las mujeres, ¿cierto?
Entonces vamos a crear el Instituto Municipal de Protección para la Niñez y la Juventud. Ese instituto municipal ahí van a confluir todas las secretarías, todos los programas y proyectos del municipio, pero a partir del arte y la cultura. Las redes artísticas, las redes prácticas de artísticas culturales, donde va a estar las redes escénicas, danzas, van a estar audiovisuales, que es muy importante hoy implementar el tema audiovisual. Haciendo este proceso descentralizado vamos a poder hacer gestión no solamente a nivel departamental, sino también nacional, inclusive con cooperación internacional. Yo creo, Sebas, y estoy completamente convencida que la vinculación a las personas a través del arte y la cultura es lo que permite crear ciudadanía, y ahí es donde tenemos que invertir menos dinero en este pelado, está la drogadicción, o en el alcoholismo, que es una problemática también el día de hoy, o inclusive, Sebas, en habitantes de calles. O sea, eso va a ser un centro que va a permitir que la niñez, la juventud, las mujeres confluyan en procesos de arte y cultura y de emprendimiento. Me tocabas un tema en lo que llaman impronta, ¿cierto? Inupron. Impronta. Entonces, con base a esto, y ahora me lo recordabas, o sea, en mi trasegar como funcionario público, yo llegué con una cultura muy segmentada, ¿cierto? Ajá, y con unos espacios poco apoyados. Y nosotros decidimos tomar en pie la lucha por las culturas alternativas en Copacabana, y se lograron hacer varias cosas. Pero hoy, recuerden que estamos desde el Café Expansión y que el local no cierra mientras estamos haciendo la entrevista. Sí. Todos son bienvenidos, entonces pasan carros y es muy normal de la grabación. ¿Cómo hacer para que hoy Copacabana pueda fomentar y preservar la cultura local, ¿cierto? Porque Copacabana tiene talento. Sí, uno levanta una piedra en Copacabana y sale un artista, ¿cierto? O la piedra está pintada allá. Entonces, venga, ¿qué acciones podemos desarrollar para que en el municipio de Copacabana se pueda fomentar y se puedan preservar todos estos espacios culturales, se puedan crear nuevos, se puedan potencializar, por ejemplo, espacios como estos que pueden ser un espacio de circulación cultural? ¿Qué hacer desde tu programa de gobierno para el fomento de la cultura? Bueno, lo primero es decirte que para implementar todo esto y hacerlo realidad hay que crear la estampilla Procultura. Eso es fundamental. Como te digo, en nuestro proceso y en nuestro programa de gobierno, la cultura ciudadana es fundamental, pero desde el arte, ¿cierto? Entonces en eso creemos también desde esa alternatividad que representamos hoy, más que decir que vamos a hacer un gobierno que de alguna manera obliga o dice qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros proponemos unas cosas, pero sabemos que en el municipio, por ejemplo, se está desarrollando un proceso muy importante con la mesa de cultura, ¿cierto? Que han concurrido líderes de diferentes sectores culturales que tienen unas propuestas muy específicas, y que lo más importante es que tienen una independencia basada en una normatividad. Yo me he sentado a hablar con algunos de ellos y ellos lo que han dicho es: nosotros queremos ser independientes, pero tenemos unas propuestas para Copacabana. Yo les digo, bacano, porque es que muchas veces pensamos que los gobernantes llegan a decir qué es lo que hay que hacer. Cuando usted responsabiliza, vincula a estos procesos independientes, la responsabilidad no va a caer únicamente sobre Diana Correa, sino sobre todos, porque todos somos los que estamos construyendo sociedad. Entonces es apoyar esos procesos que ya han venido. Mire este muchacho Fly So High como está hoy de internacional, y uno lo ve y dice, bueno, madre, este van en Francia, en Bogotá que estuvo, y saber que es de aquí, de Copacabana, eso eriza la piel, eso da mucho orgullo. Entonces nosotros sabemos que tenemos muchos talentos de ese talante, y la idea es incentivarlos no solamente a través de este espacio, sino también gestionar esos recursos con esa estampilla Procultura.
Qué bien, tú sabes que por aquí como dato, que Copacabana tiene la política pública de cultura desactualizada hace más de 10 años. Sí, sí, de hecho esa política pública hay que apostarle a la actualización no solamente a partir de lo que se tiene, sino de estos grupos que están liderando esos procesos y también pues lógicamente para que se destinen esos recursos para que esto se pueda desarrollar y ser exitoso. Qué bien, me encanta ver que hay propuesta, que hay reconocimiento de lo que puede requerir para empezar Copacabana, porque aquí no estamos profundizando sobre todo el programa de gobierno, sino algunas propuestas, porque entonces el programa nos darían 3 horas y Sí, seguiríamos total. hablando sobre lo mismo, porque nos hemos sentado a hablar en muchas ocasiones y se nos pasa el tiempo. Tú ahora me decías algo y también lo metías dentro del impronta, ¿cierto? Bueno, si no, Imupron. impronta. Y me hablabas de la juventud y ahí me tocabas una fibra muy bonita porque yo fui Sí, coordinador de juventud en Copacabana durante varios años y durante varios años de esos años que estuve gocé de ser reconocido por la gobernación de Antioquia como uno de los mejores coordinadores de juventud por ese total. proceso tan Sí, me bonito tocó. que logramos hacer allá. Pero así muy puntual, cómo involucrar al joven en la toma de decisiones para la creación de sus políticas públicas. Lo que pasa que es que cuando el joven no tiene un espacio en donde se pueda sentir representado, pues lógicamente no se interesa, ¿cierto? No va a acudir. Nosotros con este IMUPRON, que es lo que vamos a realizar, es el Instituto Municipal de la Protección de la Juventud y la Niñez. Básicamente es que ellos van a tener ese espacio donde se sientan identificados a desarrollar y a proponer ideas. ¿Vos te acordás con lo que era Casablanca? Se sentaban allá, confluían, creaban espacios, porque es que los jóvenes tienen iniciativa, pero si no se les da el espacio de participación, pues no va a haber ninguna incidencia, que es lo que está faltando hoy aquí en Copacabana. Teniendo ese espacio, los recursos para que ellos puedan desarrollar iniciativas, se les va a vincular y van a reconocer sobre todo la importancia y la incidencia que tienen sus decisiones sobre el desarrollo de su territorio. Ahí es cuando de alguna manera desarrollan ese sentido de pertenencia por el municipio y empiezan a ser críticos y a decir, ve, aquí está faltando esto, vea, nosotros necesitamos hacer eso, como te pasaba a ti en ese tiempo. Empezaste a vincularte y a sentir ese compromiso de decir, pues madre, se pueden hacer cosas muy grandes por el municipio porque tengo esa iniciativa, y de esa forma es que ellos empiezan a vincularse y a hacer propuestas y a participar inclusive democráticamente. También se hace es importante decir que esto tiene que partir con una promoción desde las instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen que comprender que hoy Copacabana va a tener un espacio a través de la alcaldía en donde van a confluir los jóvenes y van a poder empezar a formarse también democráticamente, políticamente, en el espacio que lo deseen para aportar al municipio. Ven, yo veía en estos días recogiendo la información y es que hoy uno de los chicos que fue CMJ electo está participando como candidato al Consejo Municipal. Espero tenerlo también por acá. Me hablabas de involucrar al joven en la participación, ¿cierto? Mediante la apertura de estos espacios de promoción de lo que a ellos les gusta y la articulación con las instituciones educativas. Te cuento algo, cuando yo estaba en Casablanca, triunfó mucho que me llevara a los chicos que prestaban su servicio social para cada una de las organizaciones. Entonces todos los chicos llegaban allá y me decían, ¿qué libros tengo que organizar? Y yo les decía, no, libros no. ¿Qué es lo que tengo que barrer? No, barrer no. Venga, fíjese cuál de sus talleres le gusta y en el que se sienta bien, me dice, y ahí va a prestar sus horas de labor social. ¿Cómo así? Me llegaron a ir mamás a devolverme los cuadernos y los lápices que les dábamos porque no creían que se los habían dado, porque eran familias de escasos recursos. Claro. Entonces decían, ve, ¿este de dónde salió con un bloque que vale 15.000 pesos? O Total. sea, o con un lápiz de dibujo que vale 10.000, o sea, entonces me llegaron a ir varias mamás allá. Bacano. Entonces me encanta mucho eso cuando me decías, hay que articular las instituciones educativas. Claro, articular las instituciones educativas para que a través de los chicos les lleguemos a los padres y todo esto se convierta así en un efecto cadena. Esa la voy a tener muy en cuenta, Sebas. No, aquí estamos para crecer juntos, yo lo sigo Total. diciendo, me interesa mucho el desarrollo de Copacabana, me interesa mucho que estas justas sean justas,
¿cierto? Y que se apremie lo bueno y que podamos consolidar un proceso que permita que Copacabana llegue a ese desarrollo integral que necesitamos verdaderamente. Yo quiero que este municipio tenga mejores capacidades para cuando mi hijo ya esté más grande y que cada día mi hijo se sienta mejor y seguro en el municipio. Diana, también habíamos tocado el tema de la niñez, pero lo habíamos tocado muy así por encima, con el Inmunpronta, ¿cierto? Pero los niños son el futuro, los jóvenes son el presente, ¿cierto? Los adultos son la experiencia y todos nos tenemos que ir de la mano. Pero a los niños hay que garantizarles, en términos de educación, salud y recreación, cosas muy puntuales, o sea, qué poder hacer para que todos nuestros niños puedan gozar de mejores oportunidades extra clase, qué hay dentro de tu propuesta de gobierno para los niños. De hecho, pues, como todos saben, tengo una niña, entonces me preocupa mucho el tema de la niñez en la medida en que hay que apostarle y sé la importancia que esto requiere. Y también hay que reconocer algo, Sebas, hoy el municipio ha venido haciendo cosas interesantes y desde el ICBF se han desarrollado programas interesantes en cuanto a lo que tiene que ver el acompañamiento con la salud, la nutrición. Lo digo porque tengo a mi hija en uno de los institutos públicos de aquí, de Copacabana, y veo la preocupación, veo cómo son pendientes de los niños, cómo siempre están al pendiente de que tengan las vacunas al día, de que del peso, la talla, de que, mejor dicho, entonces veo que hay un compromiso muy grande, entonces lo bueno hay que rescatarlo y hay que seguir haciéndolo. Sin embargo, cuando ya vamos a la calle o quiero salir con mi niña, por ejemplo, a un parque, veo que todos los parques están en mal estado, entonces evidentemente son un peligro para los niños porque se caen, se pueden fracturar. Eso es una debilidad que hay que fortalecer, muchísimos más espacios públicos de diversión para los niños. Yo creo que es fundamental que esos espacios de cultura también se desarrollen a los niños, o sea, no únicamente pensando también en los jóvenes, sino también que los niños empiecen a desarrollar esas habilidades que empezamos a percibir desde niños y así desde sus gustos, ¿cierto? Vamos a tener dentro del IMUPRON esta posibilidad de tener profesionales que hagan diferentes procesos formativos en las diferentes artes y que identifiquen cuáles son esas habilidades o cuáles son esos gustos y preferencias que ellos tienen y poder empezar a enfocarlos y desarrollarlos en esa habilidad y en ese proceso. Así es que empezamos a formar los grandes artistas y los futuros artistas y los encaminamos en un proceso que los puede llevar. Yo le contaba, por ejemplo, que cuando fui presidenta de la Junta de Acción Comunal, hicimos la banda marcial, una cosa loquísima que montamos un día el padre y yo, venga, ¿qué vamos a hacer con este montón de jóvenes y niños? Montemos una banda marcial. ¿Y cómo hacemos? Vamos a hacerlo. Lo hicimos y después de 15 años me encuentro en muchos de esos jóvenes que eran niños en su momento. Uno de ellos es inclusive reconocido a nivel nacional por ser el mejor tambor. Entonces, como que se puede, o sea, se puede hacer porque si los enfocamos desde el principio en un proceso cultural y artístico, muchos de esos jóvenes, de esos niños van a entender el día de mañana o van a enfocar su vida en algo y se van a librar de la droga, de procesos de pronto que los pueden encaminar mal. Entonces yo creo que eso es fundamental. Qué bien, me encanta escuchar eso sobre la niñez. Aquí hay un tema muy polémico y mucha gente ha dicho que hay unos recursos mal invertidos. Yo no los veo mal invertidos, sino mal distribuidos, y es en el fortalecimiento del bienestar y la atención de los adultos mayores, ¿cierto? Copacabana tiene alrededor de 30.000 adultos mayores que gozan de espacios, ¿cierto? Pero que se les nota falencias. ¿Qué hacer para que estos adultos mayores puedan gozar de bienestar, pero un bienestar real, no de un paseo cada 3 años a la costa para que venga y vote por el amigo de nosotros? Vea, Sebas, eso es muy curioso porque cuando yo me he reunido con grupos de adultos mayores, pues lógicamente a ellos les encanta ir a pasear Claro, la ¿a costa, quién no? ¿cierto? A todos nos encanta. Entonces, yo creo que es importante darles esos espacios, darles ese respiro de felicidad, de salir de su ambiente. Entonces, no descartaría ese programa que se pueda seguir realizando. Sin embargo, hoy, por ejemplo, tenemos donde era el hospital, primero en La Pedrera, 39 adultos mayores en unas condiciones ínfimas que son los que más necesitan esos apoyos
prácticamente en una bodega, con humedad, en malas condiciones, porque yo no sé si usted sabía, Sebas, pero hubo una dificultad porque se firmó un contrato a través, en el año 2017, por 1.500 millones de pesos para hacer el asilo en la Zulita. Resulta que cuando usted se va a mirar hoy qué pasa con eso, quedaron las columnas y ahí quedó el elefante blanco. Los recursos, ¿qué pasa? En este momento no hay respuesta frente a eso le hicieron una adición por 1.650 millones de pesos, entonces estaríamos hablando que hay 6.650 millones de pesos que supuestamente se invirtieron para bienestar de esos adultos mayores que lo requieren porque no tienen los recursos como muchos otros sí, pero que no aparecen por ningún lado. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha faltado a nosotros en Copacabana, estar más pendientes. Inclusive nosotros y la red de veeduría envió un comunicado del que tengo conocimiento al presidente Gustavo Petro, porque no hay respuesta efectiva y puntual de lo que ha pasado con estos recursos, y eso es fundamental para garantizar el bienestar de esos adultos mayores total. que están asignados allá y para poder fortalecer todo lo que... Y otra de las cosas que, por ejemplo, yo tengo de la propuesta de los adultos mayores es precisamente vincularlos. Es como una contraprestación. Nosotros, ¿por qué vamos a aislar a los adultos mayores de los jóvenes, de los niños? No, venga, vamos a crear una red en donde los adultos mayores, una escuela de adultos mayores donde vamos a invitar a los niños, a los jóvenes que van a estar en IMUPROM, y ahí van a realizar unas visitas y van, venga, usted desde su experiencia, cuéntenos la historia de Copacabana, cuéntenos qué ha hecho, cuéntenos qué cree que es lo mejor que podemos implementar para crecer en la vida, esos consejos, pero también usted a qué se dedicó y cómo cree que eso puede aportar a mi formación. Entonces yo creo que ahí es donde ellos se van a sentir inclusive más útiles, no solamente en unas clases de gimnasia, que también son muy importantes, pero yo creo que dándoles esa importancia y ese reconocimiento de que cuenten su historia, poder documentarla, que la compartan, yo creo que es un verdadero enfoque hacia la construcción social y la memoria histórica, lógicamente. Qué bien. Diana, cuando nos conocimos en la administración municipal, tú desarrollabas labores en Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social con un programa que en Copacabana terminó disperso, ¿cierto? Que era la UME, la Unidad Municipal de Emprendimiento. Y hoy uno ve esa falencia en el municipio de Copacabana, el poco apoyo a los emprendedores, no hay un programa de capital semilla, no hay un programa de fortalecimiento empresarial continuo que permita a todos esos emprendedores del municipio de Copacabana poder vender mucho más. Dentro de tu programa de gobierno, ¿cómo está el tema del emprendimiento? ¿Cómo está el tema del fortalecimiento de la economía local? Desde buscar generar nuevas oportunidades laborales en Copacabana, porque es que nos quedamos con una gran empresa, si a Vía Wilpur le da por irse, entonces esas 1.500 o 2.000 personas que trabajan allá, ¿qué? Sí, eso es bastante importante. Sucede que aquí en Copacabana inclusive la economía, la actividad económica que más se mueve es la comercial, por encima de la industrial inclusive. Va comercial, luego servicios y de última la industria, ¿cierto? ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que Copacabana se desarrolla más su economía en lo comercial. Nosotros, y pues yo que estudié administración de empresas, reconozco cómo muchos de los hoy grandes negocios que tiene Copacabana han surgido como emprendimientos. Los emprendimientos, por ejemplo, tienen una vida o un periodo, un punto de equilibrio de 5 años, y pasan los 5 años porque son sostenibles, y si no, la mayoría, casi que el 90%, no llegan a los 5 años, pero es precisamente porque no tienen ese fortalecimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estructurar una línea de crédito blanda con bancos de segundo piso, como Bancoldex, por ejemplo, o Findeter, que no cobran una alta tasa, sino que son créditos blandos, es decir, ellos pagan a 0% el interés y van a tener unos recursos con los que van a poder financiar su iniciativa de emprendimiento. Entonces, y esto lo digo, Sebas, porque en algún momento también lo hice cuando estaba en la UME y fue un éxito. Hoy encuentro empresarios que me dicen, vea, bacano, cuando usted estaba en la administración que se hizo este proyecto, yo gracias a eso pude salir adelante con mi negocio. Entonces el tema del fortalecimiento a través de recursos de líneas de créditos es muy viable,
porque el municipio pone unos recursos, pero la gran mayoría lo pone Findeter, es plata que son a plazos, inclusive con periodos de gracia, donde los empresarios no tienen que empezar a pagar de una, sino que pueden empezar a pagar a los 6 meses, con líneas, con cuotas muy bajas. Y lo segundo también es que tenemos un proceso de asociación con los consultorios, por ejemplo, empresariales de las universidades que tienen hoy facultad de administración, que lo que pueden hacer es venir a fortalecer al empresario, al emprendedor, a través de la formación, por ejemplo, en temas de marketing, por ejemplo, en todo lo financiero, que hoy hay tantas falencias, por ejemplo, en lo contributivo, lógicamente, cómo tienen que pagar los impuestos, cómo tienen que constituirse para que de alguna manera puedan hacerlo y no empezar como con esos vacíos que hay muchos de los emprendedores lo que hacen es que empiezan y luego se formalizan, y ahí es cuando no se aporta a la economía. Pero si desde el principio tenemos un buen acompañamiento y una buena asesoría, créanme que todo va fluyendo. Entonces esto permite no solamente que se fortalezcan los negocios, que como entidad pública aportemos a que se fortalezcan, sino que eso va a permitir que hayan muchísimos más empleos. Qué bien, Diana. Vení, vamos a dar un giro y nos vamos a ir de lo laboral a lo medioambiental. Copacabana mide 70 kilómetros cuadrados, un poquitico más, ¿cierto? Alrededor del 20% de ese territorio hoy es sector urbano y el otro 80% es sector rural. Pero hoy Copacabana no tiene una política pública que garantice el cuidado de esos ecosistemas. ¿Cuál es tu compromiso desde tu visión de municipio para garantizar estrategias que promuevan la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en el municipio? Bueno, Sebas, bacano que me preguntes eso, porque de hecho ha sido uno de mis temas bandera. El mundo, y eso es indiscutible, o sea, el cambio climático es una realidad, y nosotros como gobernantes tenemos que empezar a generar y propiciar políticas públicas que de alguna manera brinden y posibiliten unos procesos de producción o seguir con nuestra vida, pero de manera sostenible. La respuesta a eso es la estrategia de economía circular. La política pública es la creación de un sistema de economía circular en el municipio de Copacabana. ¿Esto qué implica? El aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, ENCA, que queda aquí en Girardot al lado, ellos a partir del PET, que es como las botellitas en las que tomamos gaseosa, ellos hacen unos polímeros y con eso hacen unos hilos. Se lo venden a Balalaica, que también está ahí, y Balalaica se las tela. Yo estuve en todo ese proceso. Pero resulta que a veces ENCA tiene que mandar a traer el PET, o sea, las botellitas aplastadas de otros países inclusive, porque no alcanzan con la materia prima que producen. Y también, por ejemplo, Pradera tiene ya una vida útil casi nula. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a contribuir a través de ese sistema de economía circular, vamos a reciclar, vamos a reutilizar, vamos a enseñarles a contratar lógicamente personas que tengan el conocimiento para que empecemos a reciclar, por ejemplo, todo este PET. Venga, yo le vendo el PET, ¿cierto? Ahí vamos a generar unos ingresos, pero también vamos a generar empleo, ¿cierto? Y las personas en sus casas van a entender cómo se hace, por ejemplo, una separación adecuada, y nosotros, por ejemplo, con ese compostaje, hacer un centro de compostaje en donde eso también se pueda empezar a vender. Entonces hay muchos mecanismos que pueden, a través de ese sistema de producción sostenible, de alguna manera dejamos de generar tanto residuo, y segundo, generamos conciencia frente a la contaminación ambiental. El tema de las aguas, el cuidado de las aguas que nosotros tenemos en Copacabana, que eso es lo que no hemos visto. Nosotros somos uno de los municipios más ricos. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ese catastro multipropósito, cuidar mucho esos yacimientos de agua que tenemos el día de hoy, pero también generar conciencia de cómo es que empezamos a producir. Las empresas que hoy ya tienen sistemas como ACEP, como Electrocontrol inclusive, decirles, venga, que ustedes son los grandes que ya han adelantado un proceso en eso, vamos a enseñarles a las pequeñas cómo se genera la economía circular. Te voy a contar ahí algún dato para que lo tengas presente, y es, aquí hay una corporación que se llama Geoambiental. Sí. Geoambiental tiene toda una investigación en el municipio de Copacabana sobre dónde declarar sistemas locales de áreas protegidas. Con investigación arbórea, investigación de fauna, investigación de flora, rutas de aguas. Entonces, para que lo tengas presente y puedas acceder a esa información, que los muchachos la tienen ahí para poder potencializar eso en Copacabana, que es toda la protección al medio ambiente. Total, lo tendré muy en cuenta. Hay un tema muy importante, Diana,
que yo lo quería dejar tocar para cuando estuviéramos más en caliente, y es la educación en el municipio de Copacabana. Eh, Hay un tema muy importante desde la educación, en el tema de la infraestructura educativa, en el tema de la formación al docente, en el tema de acceso a la educación para diferentes sectores de la población. O sea, no toda la población quiere ser ingeniera, no toda la población quiere ser médica, no toda la población quiere ser arquitecta, ¿cierto? Unos quieren trabajar, otros quieren ser técnicos, otros quieren ser tecnólogos, otros quieren ser emprendedores, otros sí quieren profesionales. Pero ¿cómo garantizar que hoy esos 1000 y punta de estudiantes que se están graduando en el municipio de Copacabana, y todas esas personas que por X o por Y motivo no lograron acceder a una educación superior, se les pueda brindar esa oportunidad de educarse? Porque hoy Copacabana supera por allá los 80.000 habitantes según el DANE, pero no tiene garantías de acceso a la universidad pública. Primero teníamos el SENA, estábamos juntos trabajando. Ajá. Trajimos al SENA, nos dimos una pela muy fea con el SENA estaba trayendo técnicas y tecnologías, y teníamos más de 3.000 personas en el complejo educativo. Ahora está el Tecnológico de Antioquia, no quiero denigrar de la institución educativa para la cual le he prestado servicios, pero esta institución educativa hoy no le presta servicio a más de 1.000 personas, influyendo en el norte del Valle de la Aburrá, porque es la sede del tecnológico en el norte del Valle de la Aburrá. Entonces, ¿qué hacer o cuál es tu visión de la promoción del acceso a la educación en Copacabana, incluyendo la infraestructura? Bueno, Sebas, lo que dices es muy cierto. Cuando teníamos el SENA, que no fue tan difícil firmar un convenio con el SENA, eso es fundamental retomarlo, porque lo que dices, hoy no podemos, hay personas que simplemente quieren hacer una técnica y eso les da una posibilidad laboral, y vos sabes lo que significa el SENA. El SENA es una carta de presentación no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces son oportunidades que no se pueden dejar pasar simplemente porque se firma un convenio. Hoy, por ejemplo, lastimosamente hablando de infraestructura, mira, el complejo educativo literalmente se está cayendo en las narices de los administradores públicos, y realmente es triste porque es un escenario que sirve mucho desde la educación. Pero más allá de eso, quiero hablarte de la propuesta que tenemos en nuestro programa de gobierno, y tiene que ver con la creación del Centro Tecnológico para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. El mundo tiene una tendencia hoy, una tendencia de desarrollo tecnológico. Todos los procesos, independientemente hacia donde estén enfocados, tienen que tener un componente tecnológico, pero ese componente tecnológico tiene que haber pasado por la investigación y por la innovación. Eso aquí en Copacabana no se ha pensado. La educación pareciera que hubiese quedado rezagada en ese enfoque de los años 80 y 90 de la era industrial. Hoy estamos en la era tecnológica. En esa era tecnológica y de la información, la era de la información requiere nuevas competencias, lo decía Anders Oppenheimer en su libro Basta de Historias, o inclusive hoy más que nunca hay otras profesiones que llega la tecnología y lo que hace es que van a desplazar muchos de los empleos técnicos que pueden existir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a fomentar, por ejemplo, el desarrollo agroindustrial tiene que darse a partir de la tecnología y la innovación y la investigación. Sebas, la gente podrá decir, no, pero es que esta está muy soñadora, no, es que esta de dónde va a sacar tanta plata para hacer eso, ¿cierto? Lo primero que hay que pensar es, la visión que tenemos nosotros con Copacabana es la oportunidad que tenemos de desarrollo, porque aquí todavía tenemos cómo pensarnos en ese plan básico de ordenamiento territorial que hay que hacer. El catastro multipropósito que viene enfocado desde el Plan Nacional de Desarrollo, y eso lo que nos va a permitir es precisamente bajar los recursos directamente, por ser también pacto histórico Copacabana, pues el pacto histórico como gobierno nacional nos ha garantizado y nos ha dicho hágale. Y tercero, esos recursos, hoy mucha gente diría no, eso es una desventaja, pero es la ventaja porque Copacabana hoy tiene un déficit fiscal que no nos permitiría, sin ser partido de gobierno, ejecutar todo lo que estamos proponiendo. Pero como somos pacto histórico, ya inclusive estuvimos reunidos con los senadores de nuestro partido, hoy nos dan unas garantías muy grandes de que podamos desarrollar todo eso. Pero Copacabana tiene que enfocarse en el centro de desarrollo tecnológico para cualquier área, implementar la tecnología, que eso es lo que nos va a posicionar. Qué bien, Diana. Copacabana es un municipio mal planeado, ¿cierto? Sí, total. Y sigue siendo mal construido.
con base a esto se generan unos problemas de seguridad vial tenaces, o sea, tacos a la entrada, tacos a la salida, un plan vial que no tiene. Por ahí alguien me decía en una entrevista que lo había hecho alguien en Google Maps, entonces yo decía, por Dios, o sea, ¿cómo abordarías el tema de seguridad vial del municipio y qué medida podríamos tomar para reducir esos tiempos de espera mal programados y esos tacos y esos mal parqueados en el municipio de Copacabana? Bueno, lo primero es que sí, lo que tú dices es que hoy en Copacabana tiene que acabarse la alcahuetería, porque esa es la palabra. Hay una alcahuetería de la Secretaría de Planeación que lo que hacen es simplemente vender licencias todo el tiempo, y el que tiene plata pues sencillamente vaya a construir su edificio, vamos a vender lotes del municipio para seguir construyendo. Se les va a acabar el negocio, Sebas, se les va a acabar el negocio también de la semaforización, que es una cosa también muy mal estructurada, que es precisamente, incluso, es que yo no sé si lo has notado, y la gente, que la semaforización lo que hizo fue generar Claro. más tacos, y cuando vos estás a mirar, por ejemplo, muchos de los semáforos ya están malos al día de hoy. La movilidad sostenible, y vos que también conoces y sos experto en ese tema, es fundamental. ¿Qué implica la movilidad sostenible? Priorizar otro tipo de movilidad, ¿cierto? En el municipio, por ejemplo, la infraestructura de alguna manera no nos ayuda en ciertos sectores, pero priorizar el uso de la bicicleta es fundamental, ¿cierto? El uso del transporte público, ¿cierto? Ese tipo No, y de caminar. de caminar, por eso, y ese tipo de chip hay que cambiarlo, de que nos tenemos que movilizar siempre en carro, o de que, por ejemplo, descentralizar el parque, es que también estamos esperando que el alcalde con los 10.000 millones que prestó pues haga la modernización como nos prometió el año pasado, pero entonces esos espacios que son más, Sebas, para la construcción social, para compartir, para simplemente sentarse a tomar un helado, que sean agradables, que sea la movilidad sostenible, no solamente no contamina el ambiente, sino que permite también la interacción social y humana con otras personas. Es importante entonces que el parque como tal se implemente esa movilidad sostenible, caminar, bicicleta, patines, y que todos estemos como en ese mismo sentido. Me tocaste otra pregunta que te iba a hacer sobre el tema de movilidad sostenible, y por ahí yo el año pasado estuve desarrollando labores con una empresa metropolitana pública, y yo pensé que este año iba a quedar Copacabana con el sistema de bicicletas públicas en cicla, y veo que también se quedaron los planos, los estudios. Te cuento, cierto, si mañana eres electa alcaldesa, que Copacabana en el área metropolitana ya tiene el diseño de 5 estaciones para el municipio de Copacabana, con capacidad para 120 bicicletas, 5 estaciones desde el norte, desde La Pedrera hasta arriba, hasta la unidad deportiva, 5 estaciones para el disfrute, el deleite de la gente. Me voy a ir a hacer ejercicio, Liden, voy en bicicleta, después bajo en bicicleta. Te dejo ese otro dato ahí. No, maravilloso. Diana, yo te he visto caminando, trotando, haciendo deporte, haciendo uso de las unidades deportivas, pero hay una queja recurrente, y eso me ha ocasionado malestares en redes sociales con personajes que laboran dentro de la administración municipal y no aceptan que hay negligencia en el proceder deportivo en el municipio de Copacabana. Hay negligencia, hay un poco de cosas, o sea, no quiero profundizar más porque de verdad son cosas muy feas en el deporte, o sea, no hay mantenimiento deportivo, no hay dotación deportiva, los uniformes son sumamente caros, tienen un negocio montado con los uniformes, las canchas están deterioradas. Muy bien que nos arreglaron la piscina, pero estamos en deuda, o sea, es una piscina que le ha dado grandes logros a Copacabana, pero nosotros necesitamos fomentar la práctica deportiva y la recreación con espacios acordes a las necesidades, ¿cierto? Con profesionales acordes a las necesidades, pero bien pagos, no como están ahora, ¿cierto? Que parecen como mendigando trabajo, ¿cierto? Que parecen mendigando su profesión, porque hay personas muy tesas que hoy son monitores deportivos. Entonces, ¿qué hacer para que
el fomento de la práctica deportiva se haga de una forma donde los recursos sean invertidos de forma eficiente y eficaz? Bueno, lo primero es que todos sabemos pues que lastimosamente la Junta de Deportes se convirtió en un fortín político y con poca proyección. Los espacios deportivos estuvieron deteriorados todo este tiempo, hasta hace poquito es que he visto que han hecho unas intervenciones, porque hemos estado muy pendientes de eso, porque también el empréstito tuvo que ver con ese tema de esa inversión, específicamente con ese rubro de la adecuación de la infraestructura deportiva. Y lo que tú dices es cierto, Sebas, tanto tiempo, casi 4 años, donde estuvieron casi la mayoría de estos deportistas. Uno de ellos se lesionó una rodilla, me contaba, porque absolutamente deteriorados los espacios. Si hoy tenemos en Copacabana representantes de la talla de Manuela Vanegas, hombre, que está en la selección femenina de fútbol, que es un referente, pero sin apoyo. O sea, ella ha podido salir, pero es porque finalmente lo ha hecho de manera privada y con otros apoyos. Entonces, el municipio tiene que tener en cuenta primero que los espacios, nosotros somos unos líderes en precisamente formar reconocidos deportistas, pero eso no se ha valorado, eso no se ha implementado, eso no se ha fortalecido. Entonces, primero, la adecuación de los espacios deportivos debe ser fundamental. Despolitizar la Junta de Deportes, que lleva tantos años con las mismas personas, con el mismo la misma dirección, que no le ha podido dar desarrollo y que no ha podido dar esa visibilidad. Por otro lado, también me he dado cuenta que como hay monitores muy tesos, hay monitores que la entregan toda, la dan toda más que por amor y por sentido de pertenencia a conservar esas personas, pero también hay otros que no tienen ni siquiera la idoneidad en lo que están haciendo, sino que representan más una cuota política. Entonces eso hay que dejarlo de lado. A mí me habían hecho en algún momento como la propuesta de que era necesario traer el INDER aquí al municipio de Copacabana. Sin embargo, yo creo que no es el momento todavía. ¿Por qué no es el momento? Porque eso es descentralizar absolutamente todo el deporte en Copacabana. Y yo creo que hoy necesita es precisamente ese cambio que vamos a llegar a hacer nosotros, pero desde la autoridad y desde la vigilancia y el control. Entonces lo vamos a hacer desde nosotros como Junta de Deportes, como Alcaldía Junta de Deportes, ente descentralizado, pero que sigue siendo de la administración municipal. Vamos a hacer una renovación y vamos a revisar cuáles son todos esos artistas que hoy en el municipio son referente, para que vengan y nos digan, venga, en qué necesitamos que los apoyen, cómo quieren ustedes que se visibilicen. Pero también, por ejemplo, Manuela Vanegas tiene una escuela de fútbol femenina, y eso es una cosa impresionante. O sea, a veces ni siquiera dimensionan lo que forma y lo que representa hoy estos líderes deportivos, sí. Y es lo que hay que seguir impulsando. Diana, hay un tema muy candente en Copacabana y que mucha gente me decía, Sebas, no lo toquen, pero yo no me puedo quedar callado. Ay, ¿cierto? Ni que no te conociera. Y es que Copacabana está fregado en materia de seguridad ciudadana, ¿cierto? La gente se siente insegura. Ajá. A mí me han intentado hurtar en este año en 2 veces entrando de Copacabana desde la autopista, y uno dice, por Dios, ¿qué pasa? ¿Sí o qué? Pero uno encuentra que es una administración indolente, o sea, que no se preocupa y no se ha preocupado por la ciudadanía. Desde tu programa de gobierno, ¿qué acciones se van a tomar para garantizar que Copacabana sea un entorno seguro para todos sus ciudadanos? Seba, sí, con Copacabana con seguridad, y el lema le quedó grande, eso hay que decirlo y todo el mundo lo sabe. Realmente uno se preocupa mucho, y dentro de nuestro programa de gobierno, por ejemplo, que tenemos una propuesta bastante innovadora, y es implementar una política de Open Innovation. Básicamente eso es innovación abierta. Cuando se habla de innovación abierta, tiene que ver con que los ciudadanos tienen que participar de esa seguridad, de esa estrategia de seguridad. Hoy, de las 77 cámaras que hay en el municipio, solo el 30% están en funcionamiento. Entonces, pues lógicamente no hay cómo hacer un seguimiento ni tener una reacción inmediata. Entonces, ¿qué vamos a hacer con innovación abierta? Básicamente es, las cámaras deben funcionar todo el tiempo, haber un centro de reacción inmediata, y los ciudadanos vamos a tener la posibilidad de tener una aplicación que permitan inmediatamente, si está ocurriendo un robo, está ocurriendo una violencia intrafamiliar, está ocurriendo cualquier
episodio de inseguridad, reportarlo y la reacción debe ser inmediata. Las cámaras funcionando inmediatamente van a captar qué es lo que está sucediendo y así no va a haber paso ni a la impunidad. Y además de eso, como los ciudadanos van a estar vinculados a ese ejercicio de seguridad, pues todos vamos a sentirnos como de alguna forma nos tenemos que manejar bien. Es importante que la ciudadanía se vincule no solamente desde la queja o que a veces les da miedo, sino que tengan una herramienta para hacerlo efectivamente desde el anonimato, porque también entendemos que hay personas que no se arriesgan y esto va a permitir con las pruebas, denuncias y todo lo contundente, pues que los delincuentes que quieran hacer y deshacer aquí en Copacabana tengan las pruebas suficientes para que puedan ser imputados y juzgados. Qué bien, o sea, Diana, dame una de tus propuestas para fortalecer el comercio local y promover el desarrollo económico del municipio de Copacabana. Yo creo que hay muchas, pero una de las que principales, y pues tengo que decirte lo que es una idea de un líder de acá también, que me senté con él y yo dije, qué bacano, y hay cómo hacerla, y es el teleférico al Cerro La Cruz. Si nosotros hacemos ese teleférico nos vamos a convertir en el foco de desarrollo turístico, social y económico del norte del Valle de Aburrá. Primero porque ese espacio está desaprovechado prácticamente. Suben, hacen ejercicio o van a misa, pero los adultos mayores cuando suben tiene que ir el carro, la movilidad se colapsa, entonces no hay como un enfoque. Por otro lado, yo me sueño ese cerro con ese teleférico donde puedan los que quieran utilizarlo, pero aunado a ese parque, a esa ruta de la naranja, también con el parque Bosconia, poner, por ejemplo, un montón de cubículos donde vendan y se muestren toda la gastronomía que tenemos en Copacabana, la especialidad en cafés, donde también las artesanías, inclusive que vos ves a los artesanos del parque y ellos se quedaron como ahí en el tiempo, no hay algo que los motive. Copacabana es un punto estratégico hoy de desarrollo social y económico, pero por ejemplo, presentaciones culturales en Bosconia que los lleven y de alguna manera, entonces vamos a subir en el teleférico y en el teleférico se encuentran un montón de cubículos donde venden gastronomía, pero también pueden ir a misa. Entonces eso es un foco de desarrollo y es una propuesta fundamental que hoy tenemos. Y la recuperación de la quebrada Piedras Blancas, turismo responsable y sostenible ambientalmente. Ese foco de turismo que nosotros tenemos hoy es algo que tenemos que recuperar. Machado, San Juan, Villanueva. Yo que soy de Machado, a mí Machado siempre me han dicho que los políticos van allá solamente cuando quieren los votos, pero de resto a Machado no lo buscan nada más. Machado está por sí mismo creciendo como pueden porque lo olvidan. A Machado hay que vincularlo y también hay que descentralizar todas esas propuestas. Tiene un parque muy bonito, bueno, vamos a implementar también unos cubículos que permitan mostrar esas artesanías y esa gastronomía que se puede implementar en el municipio. En San Juan inclusive ya hay cubículos en el parque, pero no están subutilizados, ¿cierto? En Villanueva también parece una isla aparte porque hoy tenemos un puente colgante, no, hay que hacer a Villanueva un puente que conecte, un puente vehicular y de movilidad sostenible que conecte directamente con el municipio, que esté vigilado también, que tenga cámara para que no sea inseguro. Diana, ahorita estuvimos hablando puntual de cada uno de los nichos o núcleos poblacionales. Hablamos de la niñez, hablamos de la juventud, hablamos del adulto, hablamos del adulto mayor, pero acá metiéndolos a todos dentro de esta misma copita, ¿cierto? Dentro de esta misma copita al norte del Valle de la Aburrá, ¿cómo fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones? ¿Y qué mecanismos podemos utilizar para que las voces de la ciudadanía sí sean tomadas en cuenta en todos los proyectos que debe desarrollar tu administración siendo mañana electa como alcaldesa? Bueno, o sea, lo primero que tengo que decirte es que yo entro completamente libre de maquinarias y cuando entro sin maquinarias y sin personas que estén inyectando grandes cantidades de dinero como lo vemos en otras campañas, pues eso me hace a mí tener menos compromiso y más libertad. ¿Para qué? Para trabajar con la ciudadanía, no es por la ciudadanía, es con la ciudadanía, porque de nada vale que yo impulse unas políticas, pero nadie tiene conocimiento de qué es lo que yo estoy haciendo, no se van a vincular. La gente se vincula en la medida en que participen y sean escuchados. Hablábamos de muchos sectores poblacionales, pero hay uno fundamental y es el que mucha gente sabe y lo conoce, que yo he venido trabajando, y es por las mujeres. Aquí en Copacabana urge crear la Secretaría de las Mujeres
para que las mujeres tengamos representación también, para que las mujeres que por ejemplo han sido víctimas de violencia puedan de alguna manera manejar sus emprendimientos, ser independientes económicamente y librarse de alguna manera. Pero también es muy importante el tema de las comisarías de familia que hoy actúan de una forma tan irregular. Es un tema bastante candente. Una mujer hoy en Copacabana no puede denunciar que es víctima de violencia, porque entonces lo que están haciendo es alejarlas de sus hijos y mandar a sus hijos para el ICBF, para hogares sustitutos, donde los niños terminan con traumas, las mujeres revictimizadas. Entonces hoy no tenemos esas garantías, Sebas. Quería traer ese tema a colación para expresarte que mi lucha empieza por ahí, por el tema de las mujeres, que no se debe olvidar, y que hoy en Copacabana esa es la garantía que tenemos de tener una mujer alcaldesa. Qué bien. Le recuerdo a toda la gente de nuestra audiencia que en esta justa electoral tenemos 7 candidatos a la alcaldía debidamente inscritos, y solo una es mujer, es Diana Correa, que nos acompaña hoy en Hablemos Copa, que ya vamos llegando a su final. Hoy Copacabana, Diana, presenta unos índices de gestión pública muy bajos. ¿Qué hacer para garantizar una gestión pública efectiva? Que Copacabana pueda traer recursos de inversión fuera de Copacabana. Hoy Copacabana no trajo un recurso de la nación, no trajo un recurso de la gobernación, no trajo un recurso extra del área metropolitana, sino lo que le tocaba solamente de libre destinamiento. ¿Qué hacer para que esa gestión pública pueda ir más allá y poder hacer en un tan corto plazo proyectos de gran magnitud? Pues lo primero que hay que hacer es un saneamiento financiero. Pues aquí Copacabana, como tú mismo lo dijiste al principio, tiene un déficit fiscal enorme, porque realmente, por ejemplo, los concejales, la mayoría, no todos, pero votaron porque el alcalde hizo y deshizo con los traslados presupuestales y no se le hizo seguimiento. Bueno, entonces si trasladó dinero de aquí para acá, para este rubro, ¿cuál fue el seguimiento que se le hizo? Entonces eso es lo que tenemos que entrar primero a revisar, ese saneamiento financiero que tiene el municipio. Sabemos de entrada que no vamos a contar con los recursos suficientes y que la mala ejecución fiscal hizo que Copacabana, es más, Copacabana es reconocido por ser uno de los peores desempeños fiscales en este periodo de gobierno. Nosotros tenemos que llegar a hacer ese saneamiento fiscal. Y segundo, y muy importante, aquí hay una veeduría. Yo creo que a la veeduría también hay que ayudarle con ese control político que nosotros necesitamos hacer hoy. Como te digo, Sebas, trabajar de la mano de la ciudadanía sin intereses personales, sino por el interés en que Copacabana, porque Copacabana no es solamente Diana Correa, sino que Copacabana somos todos los que amamos y habitamos este territorio. Pues nos tenemos que vincular y hacer. Lo primero es eso. Lo segundo es tocar puertas. Yo, que trabajé en el área metropolitana, pues entendía cómo se hacía la gestión a través de esta entidad para hacer grandes obras en Copacabana, y se lograban hacer. En este periodo fue muy poca la gestión que se hizo. Por ejemplo, para el tema de la malla vial se pudo haber hecho mucha gestión y no tener que sacar recursos propios. Para el tema, lo que te he dicho, la cooperación internacional, hoy tenemos, por ejemplo, varias fundaciones y entidades internacionales que nos están mirando y nos están diciendo: si usted queda, vamos a destinar unos recursos específicos para que puedan desarrollar esos proyectos, pero creyendo lógicamente en una propuesta que es netamente social, en una propuesta que hoy nos dice: en Copacabana hay un cambio liderado por una mujer, pero con una base social y un equipo de trabajo maravilloso que lo va a permitir. Diana, no, y por aquí, para ir terminando, ya se nos va pasando el tiempo, llevamos pasadita una hora. Si te propusieran una alianza, ¿harías una alianza, y de qué forma harías esa alianza? Pues Sebas, es que esa alianza me la han puesto desde el principio, antes de ser, lo que te decía ahorita. Créame que yo ser candidata hoy es un milagro prácticamente, porque hasta apostaron, cuando le digo todo, para que yo no fuera candidata. Y bueno, las propuestas para hacer alianzas siempre estuvieron por parte de los otros candidatos. Yo me senté con todos, pues, como a analizar su visión, pero déjame decirte que no veo en ninguno
una visión grande para Copacabana. Los veo muy comprometidos, llenos de compromisos burocráticos, que es lo que va a pasar en los municipios en caso de que yo no sea alcaldesa, llegar a pagar favores. Con nosotros eso no va a suceder. Por eso, Sebas, no estoy contemplando ninguna alianza de ningún tipo con nada. Nosotros nos vamos a ir hasta el final, porque confío y creo que Copacabana va a hacer un cambio a través de la alcaldesa Diana Correa. Diana, qué bueno saber eso. Entonces me voy a dejar la última pregunta, ¿cierto? Que era si harías alianza y te iba a mentar el resto de los candidatos, pero está totalmente claro de que hoy tú decides ir hasta el final. Hasta el final. Las mujeres necesitamos una representación, las mujeres necesitamos que vea que tenemos criterio, que definitivamente tenemos la opción hoy de tener poder. Entonces eso es lo que me dice, hay que seguir hasta el final. Diana, bueno, no, y ya para ir terminando, te voy a dar un espacio para que le hables a Copacabana, para que le diga quién eres y por qué votar por ti, y para que le cuentes por qué partido estás aspirando y si es una coalición de avales. Gracias, Eva. Sí, Copacabana, hoy tenemos la oportunidad de un verdadero cambio. Hoy tenemos la posibilidad de amar a Copacabana, porque básicamente ese sentido de pertenencia se ha perdido por la falta de liderazgo y la falta de visión con Copacabana. Tenemos una oportunidad este 29 de octubre de cambiar el rumbo de Copacabana, de que Copacabana crezca desde el amor y el sentido de pertenencia y el compromiso de todas y todos. Hoy Copacabana, básicamente con esta propuesta, que como te decía no fue fácil tenerla, es la oportunidad real de cambio a través de una coalición y una propuesta realmente democrática, porque para obtener el aval tuvimos que sentarnos varios partidos como fue la UP, el Polo, la Colombia Humana y el MAIS. Estos partidos, los líderes de esos partidos nos sentamos en asamblea, revisaron las hojas de vida, revisaron la experiencia de liderazgo social y académico y también el desempeño, y hoy eligen mi hoja de vida para que sea la que lidere el proyecto de coalición Pacto Histórico Copacabana. Pacto Histórico Copacabana es hoy quien me abre las puertas, porque como lo ha dicho Gustavo Petro, el cambio es con las mujeres, y gracias precisamente a esa coalición es que soy candidata, porque por otros partidos, Sebastián, no hubiera podido ser candidata. Ya lo vimos por ejemplo con nuestra otra compañera que también estaba aspirando, y sin embargo a pesar de tener un proceso de liderazgo social y político por un partido, pues no se le dio esa representatividad. Entonces hoy ser Pacto Histórico de Copacabana es lo que me permite a mí estar posicionada como candidata, como la única mujer candidata a la alcaldía, y también nos da esa ventaja de que podamos destinar esos recursos que no los tenemos hoy, pero que se pueden ejecutar porque somos gobierno nacional. Así que vamos con toda, amemos a Copacabana y somos Pacto Histórico. Diana, no, agradecerte por haber estado con nosotros, por haber compartido esa visión de municipio, extenderte la invitación a un debate que vamos a hacer con todos los candidatos desde Hablemos Copa, a un debate en este mismo estilo, a un debate respetándonos la diferencia, pero tratando de hacer preguntas con criterio para que Copacabana pueda elegir con base a esas respuestas y no con base a especulaciones. Por aquí te estaré invitando. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación, a mí y a mi equipo de trabajo. Te quedamos muy agradecidos. Ya sabemos, Copa, esto es Hablemos Copa. Vamos a estar emitiendo a través de las redes sociales de @HablemosCopa y a través de las redes sociales de Sebastián Sandoval, para que nos busquen en YouTube, para que nos busquen en Facebook y se conecten a todas nuestras entrevistas. Entonces nos vemos en la próxima entrevista, que seguirán siendo los candidatos a la alcaldía. Recuerde, esto es Hablemos Copa, voces y visiones de nuestro territorio. Sebas, muchas gracias por el espacio y vamos a seguir fortaleciendo Hablemos Copa. Muchas gracias. Listo.